Saludos, Dios les continúe bendiciendo a todos mis amados hermanos de este su programa Epignosis. Estamos muy contentos de poder nuevamente llegar a todos ustedes a través de los medios y la plataforma de el YouTube. Para nosotros es una alegría poder intervenir en esta plataforma para traer estas enseñanzas que hemos estado desarrollando, enseñanzas escatológicas sobre el libro de Daniel. Hemos estado llevando una serie de estudios sobre el capítulo 9 de Daniel, como les había dicho, para ir preparando el ambiente. Hoy vamos a estar tocando el capítulo 9, versículos 25 y 26, que nos habla en su profundidad sobre este tema de las 70 semanas. Hemos estado hablando algunos aspectos como introduciéndonos en el versículo 24, que nos habla sobre el propósito de las 70 semanas de Daniel, y también estuvimos hablando sobre la orden de la salida a través del rey Ciro el Grande, aquel que Dios escogió como siervo, y así sucesivamente. Pues si usted quiere familiarizarse con nuestros estudios, puede buscar nuestras grabaciones y así podrá entender un poquito más hacia dónde nos estamos conduciendo. Pero hoy sí vamos a estar hablando sobre las 70 semanas de Daniel y algunas ideas y algunos descubrimientos dentro de nuestra investigación que hemos podido tener luz sobre el mismo, y queremos compartirlo con ustedes. No obstante, queremos agradecer a todos nuestros suscriptores que nos están apoyando y que nos están dando ¿verdad? Apoyo en este proyecto de enseñanza y de educación cristiana y teológica, ¿verdad? Filosófica. Agradecemos a todos nuestros suscriptores y invitamos a otros también que se puedan suscribir en nuestro programa Epignosis. También nos gustaría que nos dieran un like como señal de edificación, que se han edificado, que han aprendido, que han podido lograr algunos, bueno, clarificar algunas cosas que quizás no tenían claro. Puede aportar también dentro de los comentarios, ¿verdad? De una forma gentil, sin ofensas, puede aportar también. Así que nosotros respetamos todas las escuelas escatológicas. Como bien he dicho anteriormente, la escuela que yo promuevo, perdón, es la escuela que nos enseña la Biblia. Estamos directamente, ¿verdad?, buscando la verdad a través de la Biblia y en conexión a la historia, porque la historia es historia, y la historia confirma sucesos que ya han ocurrido y que han sido profetizados y que han emergido para nosotros poder entender todo el panorama. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a estar comenzando, como dije anteriormente, hablando sobre el verso 25 y 26. Y hay que entender claramente que el versículo 26 pues nos está hablando sobre las semanas, ¿verdad? Y el 25 también sobre las 70 semanas de Daniel. Este es una revelación, un nuevo entendimiento a la mente del profeta Daniel a través de el ángel Gabriel. Amén. El verso 24, yo siempre lo repaso para que nosotros no perdamos la perspectiva de por qué se escribe ¿verdad?, o se predice estos eventos. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas de Daniel, que podemos llamar los 490 años que vamos a estar tocando más luego? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hemos hablado ya anteriormente sobre esto, que se refiere al pueblo judío que está cautivo en Babilonia, y a la santa ciudad, que se refiere a Jerusalén. También abarca los aspectos religiosos como el templo, y con el propósito de terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Qué tremendo, porque es que tenemos que saber que estos son los procesos o lo que podemos decir nosotros, los propósitos de las 70 semanas de Daniel. O sea, eso no está puesto ahí
para que usted haga inventos. Esto está claro. Yo he puesto a mirar sobre todo este proceso y lo he visto tan claro. Qué tremendo, amado hermano. Esos detalles son importantes porque así vamos abriendo la mente a la verdad bíblica. Y terminar con la prevaricación. Y la prevaricación tiene unos, ¿verdad? Una definición muy importante, disculpe, que se refiere, ¿verdad?, a la rebelión. La palabra que se utiliza para prevaricación nos está hablando a nosotros de esa palabra que significa pashat, que quiere decir rebelarse. O sea, posiblemente, si lo traducimos, significa terminar con la rebelión. Algunos versiones usan el concepto de transgresión y la transgresión está relacionado con la anomalía en griego, que significa estar en contra de la ley o actuar en rebelión contra la ley. Y este es uno de los propósitos de la Santa de las 70 semanas de Daniel, para terminar con la prevaricación o la transgresión o el pachá, que es rebelarse, ¿verdad? Y es importante entender esto. Y también nos habla sobre poner fin al pecado. Otra versión pudiese ser decir acabar con el pecado, el hata'á. El hata'á, que se traduce como culpa. La culpa, porque tenemos que entender que la ley no pudo nunca quitar la culpa, los sacrificios, ¿verdad? Los rituales de animales, de corderos y otros no pudieron quitar por completo la culpa. Eso vino a hacerlo el Espíritu Santo en nuestra vida, que verdad que nos regeneró y quitó toda culpa de pecado y tenemos paz para con Dios. Los sacrificios de aquel tiempo lo único que hacían era tapar la culpabilidad. Pero la obra de Dios dentro del marco profético, en el cumplimiento en la obra de la cruz de Cristo, es quitar completamente esa culpa. Destruir completamente esa culpa, que el hombre ya no tenga una conciencia de pecado. Que el hombre no tenga una conciencia de pecado. Que el hombre tenga una conciencia de la justicia. Y también nos dice el versículo 24, traer ¿qué? Y espiar la iniquidad. Espiar significa, ¿verdad? La palabra expiación nos habla de la muerte de Cristo, que a través de esa muerte violenta se logró, amén, expiar la iniquidad. Una vez por todas, Cristo murió, una vez por todas. Y para traer justicia perdurable, y significa restitución eterna. He estado leyendo algunos comentaristas que entre ellos, ¿verdad?, dialogando sobre este texto y sobre esta parte del texto, del verso, ellos concuerdan que está hablando sobre la justicia de Dios lograda en el hombre a través de Cristo Jesús, donde ya el hombre es justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. La justicia que nos habla en el Nuevo Testamento es aquella justicia impugnada por Dios a través de Cristo. O sea, Cristo pasó por esa muerte atroz para poder expiar nuestra iniquidad una vez por todas y traer una justicia perdurable. Por lo tanto, nos está hablando de la conciencia, tener una conciencia de justicia. Tener una conciencia de justicia es tener en mente que nosotros hemos recibido la adopción a través de Cristo Jesús y que ya no sentimos más culpa y tenemos paz con Dios y que no hay quien nos robe ese pensamiento, esa conciencia. Estamos libres. Y eso es lo que el versículo 24 ha querido tratar. Claro, los judíos miraban estos textos de una forma muy diferente
a como nosotros los estamos mirando. Hay que analizar que dentro de la interpretación de las 70 semanas de Daniel tenemos tres, tres hipótesis, tres hipótesis importantes. Y tenemos la hipótesis evangélica de los reformados, que nos habla que desde el edicto hasta el tiempo en que Cristo vino y terminó su obra redentora. Quiere decir que dejándose llevar por el versículo 24, que resume toda esta trayectoria de las 70 semanas, los 490 años, se entiende que desde la orden del edicto de Ciro el Grande hasta el tiempo de Jesús, que vino y terminó y radicó. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice que en un solo día terminará con el pecado? Pues lo que se refiere es el poder sobre el pecado en la cruz. Cristo venció la cruz en un solo día. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Gloria a Dios. El pecado que condena a aquel ser humano que ni todavía tiene la imagen del primer hombre, Adán. Pero ya habiendo creído en Cristo, hemos sido regenerados y tenemos ya la imagen del nuevo hombre en Cristo Jesús. Ya el poder condenatorio del pecado ya no tiene ese empuje, porque ya nosotros dependemos, estamos sostenidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez por todas, quiere decir que, amado hermano, como la gente enseñan por ahí, pues uno se queda como bruto. Uno dice, wow, pero las personas no leen la Biblia, no leen la palabra. No están claros con nuestras enseñanzas de las soteriológicas. Gloria sea el nombre del Señor. Y tal parece, como decía el autor de Hebreos, que mucha gente tienden a bajar a Jesucristo muchas veces para que muera por sus pecados. No, eso es un error. Eso es un error. Cristo murió por nuestros pecados una vez por todas. Gloria a Dios. Entonces está la interpretación judía, que es una interpretación, ¿verdad? Tradicional, donde dicen que desde el edicto hasta el tiempo de los macabeos, es decir, hasta se refiere al rey, a que se refiere en estos versos bíblicos, de acuerdo a los judíos, es Antíoco Epifanes. Están describiendo eventos históricos. Aquí no se está dando referencias algunos al Mesías como la primera hipótesis, sino que los judíos están más allá con el tiempo de los macabeos, que sí, que desde la orden del edicto hasta los macabeos. Les había dicho anteriormente que el concepto de Mesías es un concepto que hay que mirarlo con cuidado, de la forma en que los judíos lo veían, y es que ellos entendían que la persona ungida era aquel que iba a intervenir históricamente, culturalmente, políticamente, ¿verdad?, a favor de ellos, y los iba a librar de cualquier poder gentil, para que ellos tuviesen una gloria, un resurgimiento, un resucitamiento de aquella gloria pasada. Por eso es que cuando se lee la gloria posterior de esta casa será mayor que la primera, pues está hablando de una restauración religiosa, política y estatal, pensando que van a estar por encima de todos. Y ese elemento es importante dentro de la definición de lo que para los judíos es el Mesías. Antíoco Epifanes es el anticristo, de acuerdo al dispensacionalista del Antiguo Testamento. Es el tipo o un tipo del anticristo que, de acuerdo a la escuela dispensacional, ellos emergería. Y Antíoco Epifanes se describe como aquel rey que ha de venir, de acuerdo al dispensacionalismo. Qué tremendo, ¿verdad? Que es futurista. Pero para la tradición judía, los macabeos, que es esta familia que surge
para esos años de los 400 años del silencio, donde Antíoco Epífanes comenzó a suprimir y a marginar al pueblo judío, y en el segundo templo puso una abominación desoladora, obligó a los judíos de aquellos tiempos a sacrificar y adorar a una puerca y a sus ídolos personales. Quiere decir que hubo tiempo de angustia y de oscuridad para los judíos, y aunque es aceptable históricamente, no termina el cumplimiento de las 70 semanas aquí con los macabeos, pero como ellos veían, aquellas personas liberadoras o con ese potencial profético de liberación, de intervención religiosa, política y estatal, veían a estas personas como ciertos mesías. Como les había dicho anteriormente, al rey Ciro lo veían como el ungido de Dios. El ungido de Dios. Por lo tanto, los judíos en esta trayectoria, en esta tradición interpretativa de esta escuela judía, pues el tiempo de las 70 semanas termina con la intervención de los macabeos, que es una historia que lo podemos discutir en cualquier otra intervención, porque los macabeos fueron una familia que fueron prácticamente unos héroes que trajeron independencia del poder, ¿verdad? Dominante de Antíoco Epífanes. Trajeron ese momento de sosiego, de esperanza, ese consuelo, esa pausa de paz. Trajeron, ¿verdad? A través de y algunos acuerdos políticos, religiosos también, históricos, que en el capítulo 10 de Daniel hay una buena información sobre este periodo de Antíoco Epífanes y los macabeos, y las uniones que hubieron y los casamientos para poder adquirir posiciones religiosas, como ser sumo sacerdote, ser el rey. ¿Okay? O sea, se estuvo peleando también en unas luchas internas, a unas luchas internas para ver quién se quedaba con el poder judío, hasta que vienen entonces los romanos y suprimen. Pero los judíos en su tradición creen que las 70 semanas de Daniel se cumplen desde el edicto de salida hasta Mardoqueo, los macabeos. También está la hipótesis o la teoría de la escuela futurista, que podemos llamar la escuela dispensacional, que extienden desde la salida de la orden hasta el fin del mundo, que para ellos el fin del mundo no ha ocurrido ni todavía. Y esto es un problema que tenemos que resolver, porque tanto Mateo como Lucas nos habla sobre el fin del mundo, pero ¿qué se refiere al fin del mundo? Y eso es algo que tenemos que estudiar con detenimiento, porque realmente el fin del mundo no es la destrucción de la tierra, como muchos lo imaginan y muchos lo entienden así, sino es el fin de un periodo, ¿okay? De una era, de un aion, ¿okay? De un aion. Cuando vamos al griego, es aion, que se utiliza como una era, que dice que cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo, le están diciendo cuándo se acaba, cuándo será el fin de esta era judaica, de esta era del templo, cuándo se acabará y cuándo vendrá el desarrollo de un nuevo templo. Prácticamente, pues ya Cristo ya había mencionado a la mujer samaritana que el templo que viene no es un templo físico, sino es un templo espiritual. Hay dos palabras griegas que se utiliza para templo. Mateo lo utiliza como estructura física que se destruye, se arruina. Por eso es que vemos en el año 70 cómo los romanos destruyeron completamente el sistema sacrificial, el templo y todo ese sistema que ha caducado, como dice segunda de
crónica que ha caducado. Caducado significa dado por terminado. Porque ahora Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto no lo entiende todo el mundo, sino que la gente por ahí divalga y, ¿verdad? No buscan el entendimiento de estos textos. Y el dispensacionalismo, pues, extiende desde la orden, ¿verdad? Que se dio desde la orden para restaurar los muros y el templo hasta el tiempo del fin. Para los judíos, ¿verdad? Termina con los macabeos, con los evangélicos reformados, termina con la obra redentora, de acuerdo al versículo 24, que es la más que yo puedo asimilar, aceptar, ¿verdad? Así, investigando y analizando realmente los aspectos históricos, y porque en Cristo Jesús está el cumplimiento de todas las cosas. Eso es importante, el cumplimiento de todas las cosas. Todo se cumple en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que para los dispensacionalistas, las 62 semanas, que son 434 años, es para ellos un periodo de que la iglesia se construye en medio de la persecución. Hablan de persecución, hablan de desarrollo de la iglesia, quizás para la era posapostólica, patrista, y así hasta reformada y hasta el día de hoy. Ellos lo extienden hasta ese tiempo. Y la última semana, que son 7 años, el periodo de la gran tribulación, el anticristo, que vendrá y quitará el sacrificio y dará paso al juicio final. ¿Okay? Lo que sucede es que la primera hipótesis no lo ve desde la misma forma, sino que quitar el sacrificio era poner fin a la era sacerdotal, porque el sacrificio de Cristo es el único aceptado, oiga bien, aceptado una vez por todas. Cristo en su obra redentora termina en ese sentido espiritual con el sistema de ofrendas. Ahora, en el año 70, hay un cumplimiento profético de destrucción de Jerusalén, y ahí el templo es totalmente destruido. Nota, para los judíos, cuando el templo es destruido, para ellos es el fin. ¿Okay? Para ellos es el fin de un sistema. Para ellos el templo es importante. Por eso es que ellos lo defendían mucho, de una forma, ¿verdad? Eufórica, porque para ellos esa es la vida. Esa es la vida. La Torá, el templo y esos símbolos religiosos que como cultura los representan a ellos. Al ser destruido el templo, para ellos eso viene siendo un catástrofe, un caos. Podemos llamar nosotros el caos, ¿verdad? De la apocalíptica judía. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así sucesivamente, pues tenemos 3 hipótesis que hay que tomar en consideración. Y lo que sí, esta hipótesis futurista, pues tiene algunos elementos que hay que examinarlos, porque tienen unas proporciones exageradas en la distribución de los tiempos y la división de los tiempos. Por eso es que el dispensacionalismo como tal, ella ordena la historia para traer unas conclusiones. Gloria sea el nombre del Señor. Pues mire, yo no soy de los que ataco las escuelas, pero sí hay unos elementos que hay que tener. Yo creo que todas las escuelas, acuérdense que las escuelas escatológicas no tienen la verdad absoluta. Son estudios e investigaciones del texto sagrado, y ellos establecen su opinión de acuerdo a su visión y a su sentir teológico, cristológico y escatológico. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo importante es que saber que Cristo viene, ¿verdad? Y que hay un evento que no se ha cumplido, que ha de cumplirse, y el establecimiento del reino de Dios en su totalidad.
y en eso concordamos todos, pero hay sus discrepancias y hay sus desacuerdos entre esto. Esos desacuerdos son adiáforos. Adiáforos significa dentro de la filosofía que ni salvan ni condenan. Ya no puede estar llamando hereje a los dispensacionalistas llamando hereje a los quizás a los hermanos reformados que entienden de alguna forma otra cosa, que si pasamos por la gran tribulación, que si no pasamos por la gran tribulación. Y la gente está más pendiente a si va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación. Y se están perdiendo las riquezas espirituales de la vivencia de la nueva creación que Dios ha hecho en nosotros y disfrutar esta transformación y estos cambios. Alabado sea el nombre. El fin de nosotros no es si experimentamos o no experimentamos la gran tribulación. El fin de nosotros es la consumación de esta salvación, donde seremos transformados. Para la iglesia del primer siglo, ellos veían la venida de Cristo como una transformación. Gloria sea el nombre del Señor. El cumplimiento total de un Edén nuevo, un Edén nuevo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya nosotros no podemos estar, en Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y porque vino un pez muy grande, Acapún se lo tragó. Nosotros ya no estamos para estar tomando leche, mi hermano. Y eso fue lo que me enseñaron y eso es lo que yo creo. Sí, pero tenemos que analizar, sí, mucha gente nos enseñaron muchas cosas y tuvieron sus buenos intereses, buenas intenciones, pero muchos de ellos nos enseñaron cosas que no eran. ¿Verdad? Entonces, cuando uno se pone a estudiar, investigar y desarrollar una práctica exegética, hermenéutica, se da cuenta que hay cosas que no van, no compaginan. Eso es lo que Pablo se refería. Ya nosotros no estamos para estar tomando lechecita. Habiendo sido poder ser maestros, aún no son capaces. Porque estamos patinando en la misma loseta. No estamos avanzando en la revelación o en la bíblica que ya está abierta. Ese es el libro que está abierto a nosotros para poder entender esto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que diluir todo esto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Discúlpeme que tengo un poquito de tosecita. Y ya entendimos que el versículo 24 tiene su propósito, nos muestra su propósito de el por qué la 70 semana de Daniel y nos habla sobre terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Esto es algo que hay que tomarlo en cuenta, discúlpenme. ¿Qué significa eso de sellar la visión y la profecía? Gloria sea el nombre del Señor. Pues mire, sellar la visión significa que ya con Cristo Jesús, en su cumplimiento total, ya no hay más profetas que deben de estar profetizando más sobre el asunto escatológico sobre estos eventos. Con los 490 años dan como culminación a ese aspecto profético del Antiguo Testamento. Porque ya todo se ha cumplido, ya no se necesitan más profetas. Sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. La visión ya está completa, la profecía ya está cumplida, Cristo Jesús es el nuevo templo. Qué tremendo, mi hermano. Gloria a Dios. Es el resplandor del Dios mismo entre los hombres. El santo de los santos que es ungido. Amén. Que nos habla a nosotros sobre Cristo Jesús. Que nuevamente, mire hermanos, lo que se llama la exaltación. Porque está lo que se llama la humillación y la exaltación. Y la humillación es cuando Cristo, según Filipenses, se despoja de toda aquella gloria para tener esa metamorfosis, ese morfeo, esa kenosis, desvestimiento para habitar entre los hombres en forma de hombre, sufrir como cualquier hombre, padecer como cualquier hombre. Por eso Hebreo nos dice a nosotros que Cristo es un sumo sacerdote
que se compadece de nosotros porque entiende nuestros procesos humanos, porque lo pasó también. Y Él entiende nuestros procesos humanos. Quienes nos entienden los procesos humanos somos nosotros los religiosos que nos pasamos atacando la espiritualidad o la falta o la caída de los hermanos. Y nos pasamos señalando y no tenemos nosotros compasión. Mire, el sumo sacerdote en la antigüedad, antes de él ofrecer sacrificio por el pueblo, él tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Porque él tenía que tener una conciencia de que él era un humano igualmente y tenía que tener sensibilidad dentro de su ministerio y su trato con las demás personas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, mi hermano. Y el verso 25 dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y cuando estamos hablando aquí del Mesías príncipe, nos está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque nosotros tenemos una revelación progresiva y tenemos los evangelios. Mateo nos habla, nos dice cómo fue escrito o para que se cumpliera la palabra o lo que está escrito. Y tenemos la enseñanza de Pablo que nos hablan sobre el ministerio de Cristo y los misterios escondidos y todas aquellas andamiajes soteriológicos, neumatológicos, que nosotros tenemos que saber que está ahí. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos que el Mesías príncipe es Cristo, eso no hay otro. Y después dice, y habrán 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza en el muro en tiempos angustiosos. Voy a seguir leyendo. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces estamos hablando de otro príncipe. Y el concepto príncipe aquí nos está hablando de un gobierno, de un sujeto con poderes culturales, históricos, estatales, militares, bélicos. Y para eso tenemos, mire hermano, esto está en concordancia con la visión que tuvo Daniel sobre las 4 bestias, y la última bestia era una bestia espantosa, una bestia espantosa. Una bestia que tenía las características de todas las otras bestias. Una bestia que cuando Daniel la vio, tuvo temor, se asustó, se desmayó, mi hermano. Está hablando de unas características, son unas tipologías, unos símbolos de un poder militar, un poder bélico que nosotros conocemos como el Imperio Romano. Porque los imperios iban conquistando, fíjese, mire, Babilonia fue conquistada por los medopersas, pero los medopersas fusionaron sus culturas con ellos. Entonces vienen los griegos, vencen a los medopersas y capturan y fusionan también culturas. Y entonces vienen los griegos, y los griegos entonces desarrollan una filosofía griega helenista en todo su imperio. Inclusive los judíos se dividieron entre los judíos helénicos y los judíos culturales, ¿verdad? Abrámicos. Había una influencia muy profunda con los griegos. Entonces vienen los romanos, vencen y ellos se crea un sistema de una cultura mixta, los grecos romanos. Y vemos los judíos, que hay judíos que hablan arameo, hablan griego, hablan hasta latín también. Hay una fusión cultural increíble. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo por aquí. Y ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y cuando está hablando del santuario, amados hermanos, está hablando sobre el templo. Será destruido el templo. Jesucristo se paró allí frente a la Jerusalén y dijo, si hoy hubieses sabido lo que es para tu paz,
pero no quisiste, no conocieron el tiempo de la visitación del Mesías. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron, dice Juan en su evangelio. Te quise juntar como las gallinas juntan a sus polluelos, pero no quisiste. No sabes lo que hoy es para tu paz. Y ahí Cristo comienza a hablar una serie de profecías, señalando a Jerusalén. Oh, Samaya Soa, yo siento la presencia de Dios. Señalándola hacia ella, diciéndole, mira, serás destruida, tus hijos serán golpeados contra las paredes. Habrá sangre, habrá mortandad. Usted no sabe que si usted ha leído el libro histórico de Josefo, el escritor que tuvo prácticamente, ¿verdad? Estuvo dentro de ese panorama de destrucción y escribe todos aquellos escenarios caóticos de personas que se comían entre ellos, se mataban entre ellos. Esa abominación desoladora dentro de ellos mismos. Wow, qué terrible, mi hermano. Murieron millones de judíos. Pero eso no fue la única intervención o levantamiento de los judíos contra los romanos. Hubieron dos más adelante. A principios, después del primer siglo, apóstol del segundo siglo, hubo un levantamiento. Hubieron dos levantamientos más que murieron muchos judíos más. Alabado sea el nombre del Señor. Otra de las cosas que tenemos que entender lo que cuando Jesucristo lo pusieron en el pretorio con Barrabás, le decía, ¿qué quiere que hagamos con Jesucristo? Crucifíquenlo a él y que soltaran a Barrabás. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Pilato se lava las manos de ese inocente. Y ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Y la generación es 40 años. O sea, estamos hablando desde Cristo murió, amado hermano, posiblemente tenía 33 años. Y murió, amado hermano, después de una generación. O sea, murió y después de esa generación, perdón, vino la destrucción. Quiere decir que ellos profetizaron su propia destrucción y ruina. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. O sea, estamos hablando de unos cumplimientos exactos que nos están dando la historia y nos están dando la profecía de Daniel. 490 años están dispuestos sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Porque Daniel quería saber qué iba a suceder porque ya él se estaba oliendo. Como hermano, viendo la visión de la estatua que tuvo el sueño, el Nabucodonosor, y la revelación que él tiene sobre aquellas bestias que después vamos a estar hablando de ellas. Bestias horroríficas. La bestia dentro de la visión escatológica es un reino. La bestia es un reino que viene a traer destrucción y ruina. Gloria sea el nombre del Señor. Yo creo que ya estamos terminando, pero fíjese. Una semana son 7 años en ese calendario judío. ¿Verdad? Y a eso hay que entenderlo así porque ya hay unas precedencias. Yo tengo unos apuntes por aquí que son bien interesantes. Porque el Levíticos 25:8 nos habla sobre esa numerología. Yo tuve que hacer esta investigación debido a que se me vino a la mente si esa numerología era una numerología judía o posiblemente era una numerología caldea o babilónica, ¿no? Pero estuve en busca de estos elementos y me encuentro que en las escrituras, en Levítico, hay un texto muy interesante, lo voy a leer aquí, que dice, y Levítico 25:8 dice, y contaré 7 semanas de años, 7 veces 7 años, y vendrá a ser 49, que es lo que estamos viendo en la primera semana,
Las primeras 7 semanas, que son 49 años. Juntamente con aquellas 62 semanas, que son 434 años, pues mire, tenemos un conteo muy importante que hay que considerar que son 489 años. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y seguimos hablando un poquito, ¿verdad? Porque tengo unos apuntes aquí que son meramente importantes que nosotros podamos observarlo. Y esos 7 semanas, son 49 años que nos está hablando la primera semana, representan ese periodo durante el cual el templo de Jerusalén y los muros fueron construidos por Esdras y Nehemías. Fueron los dos elementos importantes porque Esdras representaba el aspecto sacerdotal, Nehemías representaba el aspecto político. ¿Okay? Estamos hablando desde el edicto de Ciro el Grande, ¿okay? Que da esa orden de salida. Pero vemos en Esdras y vemos en el libro de Nehemías que hay unas órdenes también con Artajerjes, también en Darío. ¿Okay? Y dice que lo que te está diciendo aquí, que las primeras 7 semanas, que son 49 años, desde la orden hasta la construcción del templo y de los muros, se cumplen 49 años. ¿Okay? Pero entonces nos está hablando a nosotros de 62 semanas, de 7, que son 434 años. Entonces, este es el periodo desde la construcción del templo hasta el muro, hasta la venida del Mesías y su muerte. Quiere decir que el primer periodo de tiempo es desde el edicto hasta la construcción de los muros, pero el segundo periodo es desde la construcción ya establecida hasta el Mesías y su muerte. Y exactamente eso es lo que nos está diciendo el texto. ¿Sabes? Entiende que desde la salida de la orden a restaurar y edificar hasta el Mesías principal habrán 7 semanas y 72 semanas. Está de alguna forma o por alguna forma, Daniel unifica esas 2 semanas juntas como consecutivas, como no las separa, los une, porque está hablando de 2 periodos, 7 semanas y 72 semanas. Y dice que las primeras 7 semanas es desde el edicto a la construcción y las otras 62 desde la construcción hasta el Mesías. ¿Okay? Pero quedan entonces una semana de 7 años, que viene siendo una sola semana, desde el tiempo en el cual el Mesías confirmará un pacto de gracia con muchos. Y muchos serán salvos mediante la fe en el Mesías, antes de que venga el enemigo que destruirá a Jerusalén. Gloria sea el nombre del Señor, y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El texto bíblico. Ahora, el texto bíblico nos está hablando a nosotros también el 25, que dentro de esta construcción se hará en tiempos angustiosos, y ya yo lo he explicado anteriormente, que se refiere a esos momentos de sufrimiento en los procesos de construir el templo. Pero también se puede extender como la tradición o la interpretación judía hasta los tiempos de Antíoco Epifanes, que también trae sufrimiento en ese desarrollo político y religioso para los judíos. Porque no podemos omitir que la historia es historia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que tenemos que nosotros tomar en consideración dentro de todos estos detalles. Así, hermanos, estamos trabajando con esta visión. Vuelvo nuevamente, ¿verdad?, al concepto de sellar la visión y las profecías. Y significa que en el periodo del Antiguo Testamento Dios habló mediante profetas con visión y profecía, descubriendo la obra de redención y perdón. Pero cuando Cristo vino, ya no hay necesidad de tales visiones ni profecías. Como la venida de Cristo se realizó y fueron ya descontinuados. No estamos hablando de que Dios no puede usar profetas. Sí, hermano, en el Nuevo Testamento hubieron profetas, pero no profetas a nivel del Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento disparaban hacia el cumplimiento del Mesías. Ahora el ministerio profético en la iglesia es para edificar a la iglesia
Wow, mi alma adora a Dios, así como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, que ellos tenían como código el libro, ¿verdad? La Torá, tenían como el Taná, y ellos profetizaban y hablaban de acuerdo a lo que decía la Escritura. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento no recibieron una revelación, una voz. Ellos veían al pueblo andando y haciendo lo que Dios no los mandó a hacer, y los profetas se levantaban en voz. Por eso le llama voz profética. Voz profética no es solamente una voz revelativa que yo recibo, sino es la acción misma del sujeto, implementando la justicia y el orden a través de lo que está escrito ya. Por eso es que la predicación es un tipo de profecía, porque nosotros predicamos lo que ya está escrito. ¿Está entendiendo? Predicamos lo que ya está escrito, porque es el orden de Dios. Ahora sí, hay profetas en el Nuevo Testamento y en la iglesia como ministerio que son levantados para edificar la iglesia, exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Porque todos los ministerios, de acuerdo a Efesios, son para edificar y fortalecer al pueblo santo de Dios. No es para destruirlo. Porque ya en Cristo Jesús hemos sido salvos, restaurados, somos nuevas criaturas. Gloria sea el nombre del Señor. Dios está trabajando con nosotros por nuestra tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, que ya es otro tema escatológico que vamos a estar tomando de 1 Corintios capítulo 15. Así que bendiciones a todos, Dios les bendiga. Le pedimos que se suscriba a nuestro canal Epignosis. Se suscriba para que reciba toda esta enseñanza. Puede darnos un like como símbolo de edificación y de aprendizaje. Pero también, amén, nos puede hacer comentarios que podamos nosotros, ¿verdad?, interrelacionarnos, podamos hablar y podemos dialogar sobre algún punto. Amén, que converjamos. Así que Dios les bendiga a todos. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, aquí en su programa Epignosis. Hasta la próxima. Ya estaré interviniendo quizás en otra ocasión. Bendiciones a todos.